Hola, buenas tardes. Mi nombre es Augusto Gerardi. Yo les voy a hablar hoy acerca de la relación entre las máquinas computadoras y el arte. Para iniciar este recorrido, me propongo intentar dilucidar qué es una máquina computadora y cuáles son sus antepasados históricos. Las computadoras o los sistemas de máquinas computadoras siempre se han comparado o han sido comparados desde el origen de ellas con sistemas homeostásicos, como la naturaleza, el cuerpo humano, los ecosistemas. Sin embargo, a lo largo de la historia del hombre, se han construido dispositivos que relacionan directamente las características de las máquinas computadoras, como las conocemos actualmente, con dispositivos que eran utilizados para uno u otro fin. Tal vez el primero de estos dispositivos fue el mecanismo de Anticitera, un mecanismo descubierto a principios del siglo XX en una isla griega, en la isla griega de Anticitera, que sencillamente lucía como unos engranajes. Para el momento cuando fue descubierto, no se supone que en Grecia no existían relojes mecánicos y no existía ningún tipo de dispositivo mecánico que operara tal como lo conocemos hoy en día. Sin embargo, y desafiando todos los pronósticos, se encuentran estas series de engranajes que nadie tenía mucha idea de para qué funcionaban y que a través de años de estudio han podido dilucidar que era un computador mecánico que funcionaba para predecir la posición de los planetas en el cielo nocturno. Es decir, los griegos, al parecer, tuvieron el conocimiento de las tablas de observación de los babilónicos, quien durante más de 2000 años tomaban apuntes de las noches hasta descubrir los ciclos solares y lunares, y gracias a estos apuntes pudieron construir un mecanismo capaz de computar datos y a través de esa computación de datos construir una herramienta que les permitiera prever cuándo venía un eclipse, cuándo venían las lunas llenas, en qué momento aparecía Marte en el firmamento, en qué momento aparecía Venus. Esta podría ser una de las primeras características, la capacidad de cómputo. Otra de las máquinas o descubrimientos o artilugios utilizados en la antigüedad que permitía el cómputo era el ábaco, el cual permitía realizar operaciones matemáticas de forma simbólica, es decir, las pepitas del ábaco o las semillas del ábaco permitían representar cantidades abstractas, que es lo que hacen las computadoras en la actualidad. Sumado a esto, podemos eh, añadir, aparte de la capacidad de cómputo, la capacidad de almacenamiento. Las computadoras tienen la facultad de almacenar datos y comunicarlos. Entonces, tal vez eh, la idea o el invento que podemos vincular con esta capacidad es la invención del pergamino y a su vez la invención de las bibliotecas. ¿Qué son las bibliotecas de la antigüedad? Sino grandes centros donde el conocimiento reposaba, como en la actualidad reposa 1500 libros dentro de un disco duro. Entonces, tenemos que la capacidad de cómputo es una característica de las máquinas computadoras y la capacidad de almacenamiento de datos es otra característica de las computadoras. Siguiendo esta historia, podemos confrontarnos con eh, que las computadoras pueden comunicar datos. Y para entender la vinculación de esta característica con las prácticas de la antigüedad, podríamos hablar de los copiadores de libros de la época medieval, los cuales se encargaban únicamente de
agarrar una obra escrita y copiarla exactamente igual en otro libro. Esta es otra capacidad de las computadoras: copiar y redistribuir esa información. Uniendo esas tres características de prácticas que tienen que ver con las computadoras, pero no son máquinas computadoras en sí mismas, podríamos intentar incursionar en como un segundo estadio de la construcción de máquinas o de la relación de los hombres con las máquinas. En este segundo estadio de el origen de las máquinas computadoras, nos encontramos con los dispositivos mecánicos, los dispositivos de fabricación mecánica y movimiento continuo. Estos primeros dispositivos fueron dispositivos de relojería. Ya para el año 1300 existía una máquina capaz de mantener un movimiento constante que servía para tocar las campanas de la iglesia y llamar a los feligreses a misa. Este dispositivo después se fue depurando y se construyó lo que conocemos hoy en día como reloj. De estos dispositivos mecánicos que permitían a través de contrapesos, péndulos y el escape movimientos continuos, nace una serie de máquinas revolucionarias que cambiaron la forma de interactuar de la humanidad. Tal es el caso de la imprenta de Gutenberg, quien transformó el mundo poniendo a disposición de todas las personas los libros a través de un dispositivo mecánico. Podía reproducir de forma casi inmediata o reproducir de forma masiva documentos y bueno, principalmente fue utilizado para copiar y reproducir la Biblia, pero este tipo de mecanismo solo era el inicio de una serie de grandes cambios que de alguna forma nos hace comprender el hombre que habita en el presente. Otro de estos grandes dispositivos, tal vez no tan eh, estudiado o no tan popular como la imprenta de Gutenberg, es la máquina analítica de Jacquard. La máquina analítica permitía, a través del cómputo de tarjetas perforadas, la construcción de imágenes en telares. Esto supone dos grandes proximidades con la máquina computadora. La primera es utilizar tarjetas perforadas para programar el funcionamiento de un dispositivo. Y el segundo, que tal vez comulga mucho más con lo que conocemos hoy en día como computador, es la conciencia de píxel. Para la máquina analítica, la unidad mínima de medida era un punto, y ese punto no era llamado píxel, pero el concepto de un punto cuadrado como expresión mínima de sus capacidades para fabricar imágenes, pues comulga directamente con el concepto que tenemos en la actualidad de píxel. Estas máquinas para fabricar imágenes aún no se relacionaban con el arte, eran dispositivos técnicos que permitían construir tapices con bordado, que permitían imprimir libros y que permitían saber la hora. Sin embargo, aún los artistas de las cortes eran pintores y escultores, y si bien pertenecían al mismo gremio, no se vinculaban las prácticas del arte con las prácticas de este tipo de máquinas innovadoras para la época. Tal vez la más escalofriante de estas máquinas, o la que se llevó a un nivel de desarrollo que comulga más con
los problemas en la actualidad que están presentando las máquinas fueron los autómatas. Muestra de ello es este autómata, el cual podía escribir una pieza de relojería tan acertada, tan precisa, que dentro del cuerpo de un pequeño niño se podían programar frases, oraciones, párrafos completos para que esta máquina los escribiera como si fuera un infante. Una máquina capaz de escribir sola en el siglo XVIII parecía como un vaticinio de toda la teoría del cyberpunk y la posthumanidad en la cual nos encontramos en la actualidad. Este desarrollo de las máquinas nunca se detuvo y más bien la máquina empezó a formar parte de absolutamente todo lo que usaba el hombre, desde el trabajo, métodos de transporte, con el radio, los métodos de comunicación, los medios de comunicación, y la máquina finalmente llega al campo de batalla y crea la metralleta, y con la metralleta se crea la también pistola de fotografía, y en este momento es cuando las máquinas empiezan a, a realizar intercambios con el arte, cuando nacen dispositivos como la cámara cinematográfica, cuando nacen técnicas como la fotografía o la máquina para hacer fotografía, que era una serie de procesos donde tenías un dispositivo que tenía un obturador, después tenías que ir a un laboratorio a hacer un proceso físico. En ese momento se empieza a desarrollar un intercambio entre las máquinas y el pensamiento del arte que nunca antes se había visto. Las máquinas estaban confinadas a los sectores industriales, a un sector de entretenimiento, pero con el descubrimiento de juguetes ópticos, de una serie de técnicas ópticas, visuales y sonoras, las máquinas empiezan lentamente a incursionar en el territorio del arte. Las máquinas computadoras, tal y como las conocemos en la actualidad, nacen en 1946 con un sistema construido para calcular valores de trayectorias balísticas. Nace como un computador para calcular trayectorias de misiles para el sector armamentista. Estos descubrimientos de computadores que están siendo desarrollados dentro del sector militar y dentro de la industria privada da como nacimiento a las teorías de Norbert Wiener, quien escribe en 1948 Cibernética, un estudio sobre la comunicación entre animales y computadoras. Esta publicación es clave porque a partir de esta idea de cibernética se empieza a establecer una serie de pensadores como Max Benson y Abraham Morles, quienes intentan construir una estética a través de las obras de arte hechas con computadores. Para empezar a hablar de estas obras de arte, tenemos que empezar a hablar de Nicolas Schaffer, quien ya para 1950 había construido un robot cibernético capaz de hacer películas y de ser controlado por temperatura, por voces, por diferentes tipos de estímulos del exterior que él llamaba como un espacio dinámico. Él lo que invitaba era a transitar un espacio dinámico que era dinamizado por su dispositivo cibernético o por su robot, el cual podría configurar para quedarse como una escultura cuando estuviera frente a las personas y hacer ruido cuando no hubiera nadie, o responder a estímulos como luz roja y luz azul, o prender una serie de bombillos y dispositivos lumínicos que permitía generar como una película en tiempo real en el espacio mientras se movía reflectando estos bombillos con espejo. En el Museo de Arte Contemporáneo existe una pieza de estas primeras eh, obras de arte o esculturas hechas con computadores, microprocesadores y
que tal vez sienta las bases de las ideas que inician la relación entre arte y computadoras. Otra experiencia clave para entender este intercambio es la experiencia Nine Evening, llevada a cabo en Nueva York, donde una serie de artistas como Rauschenberg, John Cage, entre muchos otros, se dedican a construir una serie de experiencias utilizando como medio el teatro para desarrollar un corpus de trabajo entre ingenieros y artistas. Entonces, como lo informa la promoción, te invitan a ver sin luz, a ser testigo del futuro, a sumergirte en una serie de experiencias nunca antes eh, vistas, en las cuales ponían a dialogar diferentes características de la ingeniería de ese momento, como sensores lumínicos, sensores de sonido, micrófonos de contacto, entre una serie infinita de dispositivos que eran utilizados en el sector industrial, que en este caso eran puestos al servicio del arte para construir una serie de acciones que algunas todavía existe un registro, como esta obra de Rauschenberg, en la cual un campo de tenis es construido en la sala de teatro y se desarrolla un partido de tenis junto con proyecciones y toda la banda de audio de, de este juego de tenis son micrófonos de contacto que se encuentran en el piso y en las raquetas de los jugadores. Cada una de estas experiencias fue diseñada entre un grupo de artistas y un grupo de ingenieros que construyeron y que se propusieron el objetivo común de sacar a la ingeniería del sector laboral para transformar los conocimientos de la ingeniería en obras de arte o en happening o performance. Cabe resaltar que para este momento los sistemas de PA o de sonido en vivo eh, no estaban desarrollados como un concepto, la microfonía no estaba desarrollada como un concepto, estamos hablando de 1968, donde los conciertos, como los conciertos de Grateful Dead, que tienen una cantidad infinita de speakers o de cornetas, empiezan a suceder, donde las grandes transmisiones de discursos eh, se vuelven cada vez más comunes y donde se están desarrollando una serie de técnicas para poder difundir audio masivamente, transmitir imágenes masivamente, y ellos hacen uso de todo esto para producir estas piezas que se desarrollan dentro de un teatro. Aquí ya estamos viendo el final de este happening, que, que es un registro que se encuentra en internet y, y que es parte de las proyecciones que habitaban en el mismo espacio que habitaba el partido de tenis, el cual se desarrollaba en tiempo real. El partido de tenis se desarrolla como un partido de tenis oficial, con todas las reglas, con necesidad de marcar puntos entre dos personas, y es acompañado de una serie de intervenciones y de proyecciones que transforman un partido de tenis en tal vez una acción al servicio del arte.
Este intercambio entre ingenieros y artistas solo pudo ser visto durante esas 9 noches de 1966. Al parecer, no hubo buena recepción de parte del público ni de la prensa especializada y este evento no se replicó. Quedó como un proceso experimental donde una serie de artistas intercambiaron con una serie de científicos para proponer problemas en conjunto. Tal vez esta situación de eventos multimedia de gran envergadura que después quedan delegados al olvido o en un lugar un poco marginado, se puede transportar desde la experiencia de las Nine Evening a la experiencia de Imagen de Caracas en el 68, donde ambos utilizaron un despliegue técnico y unas capacidades tecnológicas increíbles, y fueron proyectos que no se pudieron mantener en el tiempo, que no se pudieron reproducir y cuya documentación parece fragmentada y se desdibuja en el tiempo, ya que habían tantos estímulos, tantas fuentes, tantas cosas sucediendo simultáneamente, que parece que la grabación en video, la grabación fonográfica y todo se queda corto para comprender la complejidad de estas piezas. Otra de estas experiencias fueron 2 exposiciones. La primera, Bit 1, una exposición acompañada de textos de Max Benzing y Abraham Moles que definen una nueva estética, la estética de la información. Otra exposición importante de esa época, 1968, Cybernetic Serendipity, donde films hechos por computadoras, esculturas, robots, dispositivos cibernéticos, música hecha para computadoras y domos de escucha son construidos y se dan cita para intentar dilucidar las prácticas que vinculan el arte con las computadoras. When one goes to an art exhibition or an exhibition which involves poetry and music, we think that the people who have composed the music or who have produced the images or who have written the poetry are artists or poets or composers. In this exhibition, this is not true. Yeah, Kim, calm down. Da. In the first section, we have works which are produced with a cybernetic device, with a computer. That is, computer-composed and played music, computer-generated graphics, and computer texts and poems. What Adrian Mark of Vienna did in this particular work was to take letters which consist of circles, semicircles, and straight lines. And this is why you get letters like P and L and O. And what he did was to try and find what words would make sense using these components. I'm sitting at the moment in one of the 4 domes where there are music tapes lasting 12 minutes. The music is on a loop and it's changed daily. And anybody sitting here can hear one or another type of computer music throughout the exhibition.
This is an entire computer music studio which belongs to Peter Zinoviev. When Peter Zinoviev first said that his computer is a composer, I couldn't believe it. Given a sound source, the computer can be left to produce its own sequences. The Computer Technique group from Japan have taken one photograph of the late President Kennedy, and they have made 6 transformations. The computer has scanned the photograph and has turned the image into a linear image with lines pointing either towards the ear or towards the eye. The drawing machine by John Revilius is a harmonograph. It enables people who can't draw to make pretty pictures. Anybody who has a visual idea but has no talent for drawing can use the computer and express himself in numbers or in ideas and get a visual result. This is a cybernetic sculpture by Wening Tsai. This sculpture is calmed by red light and it's activated by blue light. In the second section, we have cybernetic devices as works of art. Oh. Boo. Go away. Boo. 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 Da. Boo. 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 Yeah. Yeah. Don't be shy. Come on. Boo. This machine, which consists of 3 rows of different colored bulbs, responds to sound. It's by Richard Hogle and it comes from America. Nam June Paik has 11 television sets, which he has transformed, so that one cannot see any of the programs that are going out, and yet they provide the source for some of the images which one can see. Some of these can be manipulated by the audience with magnets. A partir de esta exposición se abren una serie de prácticas donde los científicos comienzan a pensar de qué forma sus actividades pueden ser arte y los artistas empiezan a cuestionarse de qué forma con la ayuda y con el conocimiento científico se puede llegar a construir y a hacer arte. En esta exposición se dieron cita una gran cantidad de artistas que no están incluidos en este fragmento de video donde se explica superficialmente la exposición, pero en el 2018 se celebran los 50 años y se puede conseguir mucha información, ya que reeditaron el catálogo, están redigitalizando todo. Otro de los artistas que forma parte de esta exhibición que me parece importante destacar es el creador de películas o director de cine John Whitney, quien trabajó durante mucho tiempo como una persona dedicada a la inteligencia militar y le asignaron un radar, y a raíz de trabajar tanto con un radar, cuando deja la carrera militar se dedica a construir las primeras películas
de animación en computadora utilizando un radar. Esta es una de sus primeras piezas, se llama permutaciones, y es de 1954, donde este dispositivo construye patrones de animación que no pueden ser realizados por el ser humano y que solo pueden ser realizados por un computador. Para eso, él transforma su radar y construye un set de cine en el cual el radar es el actor principal, donde la cámara se fija, y comienza a experimentar durante tal vez 30 o 40 años componiendo música para estas películas que grababa. Estas experiencias también se dieron en Venezuela, aunque son un poco desconocidas. La primera experiencia que yo he logrado detectar o que he logrado rescatar fue la exposición Aire en 1970 en el Museo de Bellas Artes, donde un grupo de artistas se dieron la tarea de trabajar con el aire como la materia prima de sus obras, y para ello construyeron una serie de computadores que medían presión atmosférica, que inflaban y desinflaban objetos, un órgano que funcionaba de acuerdo a la humedad del recinto, entre muchas otras prácticas. Otra de las exposiciones que ocurrió en el territorio nacional fue Arte por computador en 1974, donde una serie de gráficas digitales que también habían estado en la exposición Cybernetic Serendipity de Abraham Morles, Michael Knoll, George Ness, entre otros, fueron a las salas del Museo de Bellas Artes durante 2 semanas y fueron exhibidas, y tampoco la recepción del público fue buena. Sin embargo, la mayoría de estas obras fueron las primeras obras hechas con lo que actualmente sería un plotter digital, que no era más que una máquina a la cual se le pegaba o se conectaba con algún tipo de herramienta que pudiera hacer un dibujo, que pudiera eh, teñir algo, que pudiera cortar algo, y a través de un algoritmo esta máquina se movía y realizaba dibujos o gráficas digitales. También en esta exposición trajeron maquetas hechas con este plotter y elementos cortados, y una de las tal vez primeras películas realizadas con computador que emulaba el pabellón de la exposición de la industria alemana en Sao Paulo en 1970. Esta exposición fue realizada por el Goethe Institut en el Museo de Bellas Artes y solo duró 2 semanas expuesta. Otra experiencia es Salud al siglo XXI de Alejandro Otero y Mene Digital de Rolando Peña. Salud al siglo XXI es un intercambio entre Alejandro Otero y la IBM, donde hace uso de las computadoras IBM para diseñar y modelar esculturas dentro de un computador, que posteriormente estas imágenes serán expuestas en unas cajas de luz donde se podrá ver la escultura desde unas perspectivas imposibles para el ser humano, como desde justamente la parte de abajo de la escultura y la parte cenital. Mene Digital de Rolando Peña es el mismo caso, es un intercambio entre Rolando Peña y la IBM, que tendrá como resultado una serie de fotografías y gráficas digitales que, utilizando el proceso de animación 3D, construye una serie de instalaciones y estructuras con barriles tridimensionales dorados. Una última experiencia es la puesta en escena de la imagen, también en el Museo de Bellas Artes, donde
una serie de instalaciones hechas con computadoras fueron realizadas dentro de las salas del museo, las cuales fueron propuestas por docentes de la materia de imágenes por computadoras de la Universidad Simón Bolívar, dando como resultado 3 instalaciones en las cuales la imagen digital respondía o interactuaba de alguna forma con los visitantes de la exposición. Sin embargo, solo he encontrado el catálogo y aún no tengo mucha documentación de qué forma estas interacciones se realizaban, y no he encontrado mucha documentación con respecto a cómo estaban dispuestas las pantallas o qué pantallas eran, de qué forma, de qué ordenadores salían las imágenes. Pero hasta los momentos estas son las 3 experiencias claves. Obviamente con experiencias como eh, arte de video, las experiencias realizadas en la ULA durante la Bienal de Mérida con el NetArt, entre muchas otras experiencias independientes que actualmente espero poder ir recopilando para poder construir una pequeña historiografía alrededor de qué sucede con el arte en Venezuela y su relación con las máquinas computadoras. Muchísimas gracias por asistir. Un fuerte saludo. Muchas gracias a Ileana, muchas gracias a Rodrigo, muchas gracias a los Galpones y a la Fundación Cisneros. Hasta luego.